Con los planos de Nini y la fuerza del clan Park a mi disposición, la sala del trono de El Intercambio se transformó en un cuarto de guerra. Proyectamos los mapas de la mansión Kim sobre una gran mesa de piedra, la luz parpadeante de las antorchas danzando sobre los intrincados pasillos y cámaras secretas. Jimin estaba a mi derecha. Su elegancia contrastaba con la crudeza de Kael a mi izquierda. Rose se movía entre nosotros, señalando detalles en los planos, su mente aguda procesando la logística. El aire estaba cargado de tensión y estrategia. Nini ha marcado 3 puntos débiles clave, dije, señalando con una daga los puntos en el mapa. El primero, los antiguos túneles de servicio, bajo el ala oeste, están en desuso y no figuran en los planos de seguridad modernos. Kael, tus hombres entrarán por aquí. Su objetivo será crear el caos en los niveles inferiores y atraer a la guardia interna. Kael sonrió, una visión depredadora. Mis hombres nacieron en túneles. Nos moveremos como fantasmas. El segundo, continué moviendo la daga. Las murallas del jardín norte. Son las más bajas y tienen el punto ciego de vigilancia más amplio. Jimin, tus guerreros de élite escalarán aquí. Su misión es asegurar el perímetro, cortar las comunicaciones y evitar que nadie, especialmente Jisoo, escape. Jimin asintió, su rostro serio y concentrado. Considérelo hecho. La mansión será una jaula. Y el tercero. Mi daga se detuvo en un punto en el corazón de la mansión, el antiguo observatorio directamente encima de la biblioteca principal, donde Jisoo pasaba la mayor parte de su tiempo. Es una ruta directa, un antiguo montaplatos que conecta las cocinas olvidadas con el observatorio. Es mi entrada. Irás sola, dijo Rose, su voz teñida de preocupación. Tengo que hacerlo, repliqué. Esto es entre Jisoo y yo. Y tengo que sacar a Nini. Mientras todos los demás crean una distracción, yo iré directa al corazón de la serpiente. El plan es sólido, dijo Jimin, su mirada calculadora evaluando el mapa. Pero las defensas de la mansión no son solo físicas. Jisoo tendrá guardias mágicas, sellos de sangre. Ahí es donde entra esto, dije, posando mi mano sobre el orbe del silencio, que descansaba sobre un cojín de terciopelo negro a mi lado. La esfera oscura pareció absorber la luz de la habitación, pulsando con un poder latente. El orbe es la clave original de todas sus defensas. Con él puedo anular sus guardias, volver su propia magia contra ella. La noche del asalto fue elegida con cuidado, una luna nueva, la noche más oscura del mes. Mientras nuestras fuerzas se reunían en las afueras de la finca Kim, un ejército de sombras esperando en el bosque, levanté el orbe. Cerré los ojos y me concentré, no en la niebla, sino en la desesperación. Proyecté una oleada de apatía y agotamiento sobre los guardias de la mansión. No los dormí, simplemente emboté sus sentidos, ralenticé sus reflejos, les hice dudar de cada sombra. El poder fluyó de mí, a través del orbe, y se extendió como una plaga silenciosa sobre la fortaleza Kim. A medianoche di la señal. El asalto a la casa Kim había comenzado. La noche estalló en un caos coreografiado. En las puertas principales, a 1 kilómetro de la mansión, una docena de coches del clan Park aceleraron y se estrellaron contra las barreras exteriores en una serie de explosiones de fuego. Una distracción ruidosa y espectacular, diseñada para atraer la atención de las patrullas perimetrales. Al mismo tiempo, bajo la tierra, Kael y sus 20 guerreros se deslizaron por la entrada cubierta de maleza de los túneles de servicio. Se movieron en un silencio mortal, sus ojos adaptados a la oscuridad. El único sonido era el goteo del agua y el roce de sus armas. En la muralla norte, los asesinos de Jimin, ágiles como arañas, lanzaron garfios con cuerdas de seda y escalaron el muro de piedra en segundos, neutralizando a los guardias adormecidos con dagas de plata antes de que pudieran dar la alarma. Y yo, sola, me deslicé a través de una reja de alcantarilla olvidada que conducía a las cocinas en desuso, justo como Nini había dibujado. El aire era viciado y olía a grasa rancia y a tiempo. El orbe del silencio, ahora atado a mi cinturón en una bolsa de cuero, pulsaba con un calor frío contra mi cadera, susurrando en mi mente, guiándome. Mientras avanzaba por los pasillos oscuros, sentí las guardias mágicas de la mansión, barreras invisibles de energía que habrían incinerado a cualquier intruso. Pero el orbe resonaba con ellas, y se disolvían ante mí como humo,
reconociendo a su verdadera maestra. En la sala de control del intercambio, Rose observaba múltiples pantallas, su rostro iluminado por el brillo de las imágenes de las cámaras de seguridad hackeadas. El equipo de Kyle está dentro, sin ser detectado. Jimin ha asegurado la muralla. Lisa, estás despejada hasta el montaplatos. Recibido, susurré en mi comunicador. Encontré el montaplatos oculto detrás de un tapiz raído que representaba una antigua casa. Era un artilugio arcaico, apenas lo suficientemente grande para una persona. Entré, cerré la puertecilla y tiré de la vieja cuerda de polea. El ascenso fue lento y lleno de crujidos. La tensión era casi insoportable. Cada sonido era una posible alerta. Finalmente, con un suave golpe, se detuvo. Empujé la puerta y salí al observatorio. La habitación era circular, con un techo de cristal que revelaba un cielo sin estrellas. Un enorme telescopio de latón apuntaba a la negrura. Y en el centro de la habitación, de pie junto a una escalera de caracol que descendía, había una figura. No era Nini, era Jisoo. Me estaba esperando. Su rostro era una máscara de calma letal. En sus manos no sostenía un arma, sino uno de los grimorios que habíamos perdido en el muelle, uno que aparentemente había recuperado. Sabía que vendrías por aquí, dijo, su voz sin ninguna sorpresa. Nini siempre fue demasiado sentimental. El camino más directo a su corazón es también el más directo a su habitación. Un error de diseño, en mi opinión. Un escalofrío me recorrió. ¿Había previsto esto? ¿Era todo otra trampa? ¿Dónde está ella? Pregunté. Mi voz era un gruñido bajo. A salvo, y a punto de presenciar cómo su patética historia de amor llega a un final sangriento. Sonrió y comenzó a cantar en una lengua antigua del libro. El suelo bajo mis pies se iluminó. Un círculo de runas plateadas apareció, atrapándome. El orbe del silencio en mi cinturón de repente se sintió frío e inerte. Este observatorio fue construido sobre un nexo de poder que es anterior incluso a los artefactos, explicó Jisoo, su voz llenando la habitación. El orbe no puede anular la magia de la propia tierra. Estás atrapada, Loto. Y ahora, sin tus aliados, sin tus juguetes, vamos a ver de qué estás hecha realmente. De las sombras detrás de ella surgieron dos enormes criaturas, parecidas a gárgolas, con piel de piedra y ojos rojos brillantes. No eran vampiros, eran algo mucho más antiguo, guardianes. La puerta en la parte inferior de la escalera se abrió. Nini estaba allí, flanqueada por dos sabuesos. Su rostro estaba pálido de horror. «Jisoo, no», gritó. «Mira bien, hermana», dijo Jisoo, sin apartar los ojos de mí. «Así es como se protege el honor de una familia». Las gárgolas rugieron y se lanzaron hacia mí. La batalla final había comenzado, no con ejércitos, sino en un duelo a muerte, atrapada en un círculo de poder antiguo, con el destino de Nini y de la ciudad pendiendo de un hilo. La primera gárgola golpeó el borde del círculo rúnico con la fuerza de un martillo de demolición. El suelo tembló, pero la barrera mágica se mantuvo firme, brillando con una luz plateada. Las criaturas no podían entrar, pero yo tampoco podía salir. Estaba en una jaula, y ellas eran los depredadores que esperaban al otro lado. Jisoo observaba con una sonrisa de superioridad. «Son hermosas, ¿verdad? Han protegido a mi familia durante 1000 años. No sienten dolor, no conocen el miedo, y están muy, muy hambrientas». La segunda gárgola arañó el círculo, sus garras de piedra rechinando contra la energía, enviando chispas al aire. No eran lentas, se movían con una velocidad antinatural para su tamaño, rodeando mi prisión, buscando una debilidad. No tenía arma contra ellas. Mi daga de plata era inútil contra la piedra encantada. Mi velocidad y fuerza, aunque superiores a las de un mortal, no eran rival para su poder bruto. «Jisoo, detén esto», gritó Nini desde abajo, luchando contra los sabuesos que la sujetaban. «Esto es una locura. Es justicia», replicó Jisoo. «Está pagando por su insolencia». La primera gárgola levantó sus enormes puños y los estrelló contra la barrera. El impacto me lanzó hacia atrás. La luz plateada parpadeó. Jisoo frunció el ceño. El asalto constante estaba agotando el poder del nexo. Tenía que pensar. No podía luchar contra ellas, tenía que usar mi entorno. Mis ojos se dirigieron al enorme telescopio de latón.
Estaba montado sobre una pesada base de hierro, justo en el centro de la habitación, y en el centro de mi círculo. Una idea desesperada nació en mi mente. Me puse de pie y me pegué a la barrera, justo enfrente de una de las gárgolas. La provoqué, mostrándole mi garganta en un gesto de desafío. La criatura rugió, sus ojos rojos ardiendo de furia, y se preparó para atacar. «Lisa, no», gritó la voz de Rose en mi oído. Debía estar viendo esto en alguna cámara. Justo cuando la gárgola se abalanzó, me lancé hacia un lado, pegándome al suelo. La criatura, incapaz de detener su impulso, se estrelló contra la barrera con toda su fuerza. El círculo rúnico parpadeó violentamente, casi desapareciendo por un segundo. La otra gárgola vio su oportunidad y atacó el mismo punto. El doble impacto fue demasiado. Con un sonido como el de un cristal gigante rompiéndose, la barrera se hizo añicos. La libertad duró una fracción de segundo. Ahora estaba en una jaula más grande, la propia habitación, con dos monstruos inmortales. Jisoo pareció sorprendida por un momento, pero luego su sonrisa volvió. Más entretenido, pero el resultado será el mismo. Esquivé una garra que podría haberme partido por la mitad y rodé bajo las patas de la otra bestia. Me puse de pie junto a la base del telescopio. Era mi única oportunidad. «Nini», grité, «cierra los ojos». Nini, entendiendo al instante, hizo lo que le pedí y enterró su rostro en el hombro de uno de sus guardias. Pateé uno de los pestillos que sujetaban el telescopio a su base. Luego, con toda la fuerza que pude reunir, empujé el pesado tubo de latón. Se tambaleó. Una de las gárgolas se abalanzó sobre mí. Salté hacia atrás en el último segundo. La criatura no me golpeó a mí, golpeó el telescopio. El impacto del monstruo contra toneladas de metal y cristal fue cataclísmico. El gran lente del observatorio en la parte superior se hizo añicos. Miles de fragmentos de cristal llovieron sobre nosotros. Pero no era eso lo que quería. El cuerpo principal del telescopio, arrancado de su soporte, se estrelló contra el techo de cristal del observatorio. El domo, que había resistido el paso de los siglos, se fracturó con un gemido atronador. La noche oscura y sin luna quedó expuesta sobre nosotros. Y entonces todo el techo de cristal se derrumbó hacia adentro. Jisoo gritó de rabia y sorpresa, protegiéndose la cara mientras una cascada de cristal y acero caía sobre la habitación. Los sabuesos arrastraron a Nini fuera del peligro. Las gárgolas, atrapadas bajo la lluvia de escombros, rugieron de furia, temporalmente desorientadas. Esa fue mi oportunidad. El orbe del silencio, libre de la influencia del nexo, cobró vida en mi cinturón, pulsando con un poder oscuro y hambriento. Lo agarré, y la energía surgió a través de mí, fría y vigorizante. Apunté con mi mano a la gárgola más cercana. Una onda de pura fuerza de sombra salió de mi palma, golpeando a la criatura. La piedra encantada se agrietó, luego explotó hacia afuera en una nube de polvo y fragmentos rojos brillantes. La segunda gárgola se volvió hacia mí, pero ya era demasiado tarde. El poder del orbe, combinado con mi propia voluntad, era absoluto. La desintegré antes de que pudiera dar un paso. El silencio descendió sobre el observatorio en ruinas, roto solo por el sonido del viento nocturno que soplaba a través del techo abierto y el tintineo de los últimos trozos de cristal al caer. Me erguí en medio de la destrucción, el poder oscuro del orbe arremolinándose a mi alrededor. La sangre de mis heridas se selló, mi fuerza se renovó. Al otro lado de la habitación, Jisoo se levantó de los escombros, su ropa de diseño rasgada, su rostro manchado de polvo, su calma destrozada. Me miró, no con arrogancia, sino con puro y absoluto odio. El grimorio yacía olvidado a sus pies. «Tú», siseó. Levanté mi mano, las sombras danzando en mis dedos. «Se acabó, Jisoo», dije, mi voz resonando con el poder de los siglos. «Has perdido». La batalla por la mansión podría estar ocurriendo abajo, pero la verdadera guerra, la guerra por el alma de la ciudad, se decidiría aquí y ahora, entre dos reinas en las ruinas de un santuario de estrellas. La confrontación final no fue una tormenta de golpes, sino una gélida calma. Nosotras dos, en el centro de la destrucción, éramos los polos opuestos de un nuevo mundo. El poder del orbe me envolvía, una capa de sombras susurrantes, mientras que Jisoo ardía con la furia impotente de una diosa caída. «¿Crees que has ganado?», espetó, su voz temblando de rabia. «Has destruido reliquias, has profanado mi hogar, pero no has roto nada. La sangre de los Kim es eterna. La sangre se derrama,
repliqué dando un paso adelante. Los fragmentos de cristal crujían bajo mis botas. Y las eras terminan, la tuya ha terminado esta noche. Ríndete, Jisoo. Libera a Nini y te permitiré exiliarte. Jisoo soltó una carcajada, un sonido áspero y amargo. ¿Exilio? ¿Yo? Soy la heredera legítima de esta ciudad. Tú eres la plaga. En un movimiento desesperado, se abalanzó, no hacia mí, sino hacia Nini, que todavía estaba retenida por los sabuesos. Agarró a su hermana, colocando una daga afilada en su garganta. Los sabuesos, leales a Jisoo hasta el final, levantaron sus armas. Nini me miró, no con miedo, sino con una resolución tranquila. Da un paso más y la mato, amenazó Jisoo. Haré que te arrepientas de haber nacido. Ya me hiciste arrepentirme de eso hace mucho tiempo, dijo Nini en voz baja, su mirada fija en la de su hermana. Pero ya no te tengo miedo, Jisoo. Y entonces, Nini hizo algo que nadie esperaba. Se movió. Con una velocidad sorprendente, mordió la mano de Jisoo que sostenía la daga. Jisoo gritó, más por sorpresa que por dolor, y su agarre se aflojó por una fracción de segundo. Fue todo lo que necesité. Desaté el poder del orbe, no como un ariete, sino como una red. Las sombras salieron disparadas de mí, envolviendo a los dos sabuesos, paralizándolos, asfixiándolos en una oscuridad sólida. Cayeron al suelo, inconscientes. Jisoo, ahora sola y desarmada, me miró con los ojos muy abiertos. El miedo, por primera vez, se abrió paso a través de su máscara de odio. Caminé lentamente hacia ella. Se acabó, repetí. Mi voz era un susurro mortal. Jisoo miró a Nini, luego a mí. Vio el final de su reinado en mis ojos, y en un último acto de desafío eligió su propio final. Nunca serás una de nosotros, siseó, y corrió hacia el borde del observatorio, hacia el enorme agujero en el techo de cristal. Jisoo, no, gritó Nini. Pero era demasiado tarde. Sin dudarlo, Jisoo Kim saltó al vacío. No gritó. Simplemente se dejó caer, una figura oscura desapareciendo en la noche, eligiendo la aniquilación antes que la derrota. Un silencio pesado y definitivo llenó la habitación. Nini corrió hacia el borde, mirando hacia la oscuridad donde su hermana había desaparecido. Las lágrimas corrían por su rostro, lágrimas de dolor, de alivio, de una pérdida complicada y terrible. Me acerqué y la rodeé con mis brazos. Ella se apoyó en mí, temblando. El poder del orbe se calmó, retirándose de nuevo en sí mismo, su propósito cumplido. Se ha ido, susurró Nini. Sí, dije, sosteniéndola con fuerza. Se ha ido. Justo en ese momento, la puerta del observatorio se abrió de golpe. Kyle y Jimin entraron, sus armas listas, seguidos por Rose. Se detuvieron en seco al ver la escena, el observatorio en ruinas, los sabuesos inconscientes, y nosotras dos abrazadas en el centro. ¿Dónde está Jisoo?, preguntó Jimin, sus ojos barriendo la habitación. Eligió su propio camino, respondí. Jimin me miró, luego a Nini, y una lenta sonrisa de comprensión se dibujó en su rostro. Hizo una reverencia, profunda y respetuosa. La ciudad es suya, Reina Loto. Epílogo. Un nuevo amanecer. La caída de la casa Kim envió ondas de choque a través de la sociedad vampírica. Sin el liderazgo de Jisoo y sin el poder de sus artefactos, su imperio se desmoronó en cuestión de horas. Los leales que quedaban huyeron o se rindieron. En los días siguientes se formó un nuevo consejo. Como había prometido, Jimin y el clan Park obtuvieron un asiento. Los otros clanes menores, que se habían unido a nuestra causa en el último momento, también recibieron representación. Y presidiendo el consejo, desde el antiguo trono de los Kim, estaba yo. No goberné con miedo, sino con el recuerdo de él. Rose, siempre a mi lado, se convirtió en mi embajadora, la voz de la compasión y la justicia que aseguraba que los errores del pasado no se repitieran. El intercambio se convirtió en un centro de información abierto, y los callejones, mi antiguo hogar, se convirtieron en un santuario protegido. Nini y yo reconstruimos lo que habíamos perdido, no en el estudio de arte en ruinas, sino en nuestros propios corazones. El dolor y la traición dejaron cicatrices, pero el amor que había debajo era más fuerte. Ella nunca quiso un trono. Su libertad era todo lo que anhelaba. Se convirtió en la guardiana de la historia de la ciudad. Su arte ya no era un secreto, sino una crónica de nuestra revolución, exhibida para que todos la vieran.
Una noche, meses después, estábamos de pie en el balcón de la mansión que ahora era la sede del nuevo consejo. Las luces de la ciudad se extendían ante nosotras, ya no como un coto de casa, sino como un reino que proteger. Nini tomó mi mano. Su piel, como la mía, era fría, pero el calor entre nosotras era real y duradero. ¿Alguna vez extrañas el silencio?, preguntó en voz baja. Pensé en mi corazón que no latía, en la eternidad que una vez se sintió como una jaula. A veces, admití, pero tu voz es una melodía mucho mejor. Ella sonrió, esa sonrisa de fuego que me había cautivado desde el principio. Se inclinó y me besó, un beso que no era de pasión desesperada ni de doloroso sacrificio, sino de una paz ganada con esfuerzo. Ya no era solo Lisa Manoval, la superviviente de los callejones. Era el loto, la reina forjada en la venganza, y había aprendido que el verdadero poder no residía en la inmortalidad ni en los artefactos antiguos, sino en tener a alguien por quien valiera la pena luchar a través de la interminable noche. Nuestro juramento de sangre ya no era una promesa de venganza, sino un pacto de un futuro construido juntas, un nuevo amanecer para la ciudad y para nosotras.